Dios te bendiga grandemente. Hoy trataremos un tema muy importante. Se titula El mal uso de la danza. Quiero leer algunos pasajes de la Biblia en este momento. Jeremías capítulo 31 versículo 4 dice lo siguiente: Volveré a edificarte, serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Muchas veces y en muchas denominaciones se practica lo que es danzar. Pero ¿qué sabes acerca de este tema? ¿Qué te han enseñado las diferentes entidades religiosas a la cual tú perteneces? Hoy vamos a descubrir cuáles son las motivaciones correctas del uso de la danza. Y para eso, acompáñame en este recorrido. El primer punto a tratar en cuestión es el siguiente. Debemos mencionar cuáles son las ocasiones en las que aparecen personajes bíblicos que danzan. ¿Cuáles son los motivos de danzar? ¿Quiénes son los que danzan? Y finalmente vamos a descubrir si el uso de la danza se puede mal utilizar. Nosotros revisamos la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. La Biblia nos habla de una experiencia del rey David. Dice que después de él vencer al gigante Goliat, las mujeres gozosas y alegres por la gran victoria de David, dice que salieron contentas danzando delante de Saúl. El contexto es de victoria. Otro acontecimiento en la vida de David es en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 y 15, nos habla que en una ocasión específica el rey David mandó buscar el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios mismo con el pueblo. Y dice la Biblia que también David danzó. Otro acontecimiento importante es Israel. Éxodo capítulo 15, versículo 20 nos habla de la hermana de Aarón y Moisés, María. Y está del otro lado en el desierto. Entonces cantaron un cántico de alegría al Señor. Y dice la Biblia que María y otras mujeres empezaron a danzar. Éxodo capítulo 32, versículo 19 nos va a hablar de esa experiencia. Moisés estaba haciendo el pacto con Dios en el monte Sinaí, recibiendo los mandamientos, y dice que el pueblo estaba abajo en libertinaje. Se habían construido tras la desesperación de esperar a su líder Moisés, y al ver que no venía, entonces dice que mandaron a construir un becerro de oro para ellos adorarle. Y dice que Moisés bajó de allí, se sintió muy mal. Un acontecimiento importante también es en Marcos capítulo 6, versículo 21 al 24. Nos habla allí de que la hija de Herodías danzó. Revisamos los motivos por el cual muchos personajes bíblicos danzaron. Aparecen lo siguiente. En primer lugar, era por motivo de alegría. Éxodo capítulo 15, versículo 20 nos va a decir que María y las mujeres se alegraron porque Dios le permitió cruzar el Mar Rojo y ser libertados de la esclavitud. La Biblia también habla de la danza como un método para esperar las promesas de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 4 y Jeremías capítulo 33, versículo 7 nos hablan en un contexto de restauración. El pueblo esperando que Dios restaurara sus condiciones espirituales. También tenemos otros textos bíblicos que nos hablan de la danza. El Salmo 149, versículo 2 al 4, nos habla de la danza, pero con la finalidad de adorar a Dios. El Salmo 150, versículo 3 al 4, también nos ayuda a comprender que la danza se utiliza para adorar a Dios. El panorama que presenta la Biblia acerca de las personas que participaron de danzar era de la siguiente manera. En la cultura del pueblo de Israel se hacía de la siguiente forma. Se seleccionaban grupos de hombres o grupos de mujeres y no se mezclaban entre sexos opuestos, es decir, un hombre con una mujer. Las culturas modernas y las etnias religiosas han malentendido el concepto de danzar y en ocasiones han sexualizado la participación de danzar o han mezclado lo sexual con lo religioso. En la Biblia también aparecen otras ocasiones. Por ejemplo, el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y fue llevado al desierto. Y allí, en la espera de Moisés, dice que mandaron a construir un becerro de oro y lo pregonaron
como su Dios que lo había sacado de Egipto, y dice que idolatraron danzando. Otro acontecimiento muy importante es que también la danza se puede mal utilizar para persuadir a alguien. Y lo vemos en el ejemplo de Marcos, cuando habla allí de Herodes, que dice que la hija de Herodías empezó a danzar y luego le pidió la cabeza de Juan el Bautista, el cual Herodes le concedió. Y eso trajo consecuencias drásticas. Hoy aprendimos que la danza no se debe utilizar para manipular o deseos egoístas. No se debe utilizar para sexualizar las participaciones cúrticas, y no se debe danzar por motivación equivocadas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios.